Amén. Qué bendición. ¿Cuántos están bendecidos esta linda tarde? ¿Cuántos saben que la lluvia trae bendición? Especialmente para los que a pesar de llover vienen a la iglesia. Amén, amén. Primero que todo quiero dar la bienvenida, y para los que no me conocen, pues soy el pastor José González de Providence en español, y la bienvenida, veo unas caritas nuevas. Saludos desde por acá. Si alguien va a ir, me los saluda cuando tengan tiempo. Un abrazo, aquí estamos para servirles. Queremos también de nuevo darle la honra al Señor por todos los que se graduaron este año. Ha sido de gran bendición en mi vida, porque dos de mis hijas se graduaron al mismo tiempo de diferentes, una de high school y una de la universidad. Y créame que con esto de la pandemia vi cómo estaban trabajando aún más que cuando van a la escuela. Fue algo diferente. Otra cosa que quería compartirles es de que vamos a tener unos cambios de horario en las próximas semanas, la primera semana de junio, y vamos a hacer unos cambios que pronto vamos a anunciar con más detalle, más que todo por el cambio de horario. Va a ser en lugar del domingo, va a ser el sábado por la tarde, y más que todo para consolidar las fuerzas de los dos servicios y el tiempo, pero estamos buscando otro lugar donde ya podamos estar los dos servicios a como el Señor nos lo permita, el tiempo que necesitemos, porque yo sé que nosotros como hispanos necesitamos más tiempo que 30 minutos y permitir que el Señor haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, todo se va a hacer de acuerdo a como el Señor lo tenga planeado. Amén. Así es que yo sé que el sábado es un horario difícil. Los que pueden estar aquí sería lindo, pero también tenemos otra alternativa que después se va a anunciar. Entonces vamos a empezar con la palabra de hoy. Hoy es algo muy especial porque muchas veces hemos estado orando enseñando de qué tal si el Señor nos habla de diferente manera, y ahora el título de hoy es ¿qué tal si el Señor dice no? Como que es algo, ¿qué tal si el Señor nos dice que no en una oración? Pero primero vamos a empezar en Romanos 8:3, que es el versículo del cual hemos estado predicando y enseñando. Y dice, ¿qué pues diríamos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En estos tiempos es cuando más nos tenemos que aferrar a la palabra del Señor, especialmente lo que nos está diciendo. Si Dios por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Aunque veamos la tempestad, aunque escuchemos cosas negativas, aunque escuchemos que el Señor, o creamos que el Señor no nos contesta, sabemos de que Él está ahí. Amén. Estamos muy contentos porque hoy, a pesar de que hubo un accidente esta madrugada, el Señor cubrió de algo grave a la nieta de una de nuestras hermanas, y estábamos muy agradecidos con el Señor, y también por la otra jovencita que creo yo que tuvo un tratamiento, está en el hospital, pero por la gracia del Señor están vivas, está bien, aunque el carro quedó casi inservible. Pero son cosas que el Señor nos muestra, amén, y tenemos que estar firmes, amén. Porque pues algo así, escuchar algo así en tiempo como hoy es como que uno se cae. Entonces tenemos que ser que si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Amén. ¿Qué tal? Entonces, como les estaba diciendo, ¿a cuántos de aquí el Señor no les ha contestado o la respuesta ha sido no? A ver, levanten sus manos. Aquí el que no ha levantado la mano o no ha orado o no está aquí con nosotros. Pero el Señor muchas veces nos habla de diferentes formas. El Señor nos dice que Él está con nosotros. ¿Cuántos saben eso? Por medio de su palabra. Y Él nos cuida. Entonces hay razones por las cuales el Señor no puede siempre contestarnos el sí. Amén. Me dio risa porque en mis notas yo tenía una comparación de cómo nosotros hemos criado a nuestras hijas, y el pastor John también lo compartió. Me llamó mucho la atención porque hemos tenido, para los que no saben, tenemos 4 hijas.
Y ellas, pues, durante el curso de su crecimiento, pues, están dependiendo de nosotros. Las dos mayores ya están casadas, pero siempre había que nos pedían algo o que necesitaban algo. Y aunque uno como padre quiere darles todo, aunque no pueda uno, a veces hasta se endeudan los padres por darle a los hijos lo que ellos quieren, muchas veces la respuesta era no. Pero era no solo para darles de más, sino para protegerlas, amén. Cuando el Señor nos habla, especialmente cuando nosotros oramos y muchas veces sentimos que si el Señor nos ama, Él nos va a dar todo lo que queremos o necesitamos. Y porque nos ama, muchas veces no nos da lo que queremos. Hay un dicho que dice que las mejores oraciones son las que no son contestadas, porque son las que nos protegen o por algo el Señor sabe. Entonces vemos de que, por ejemplo, en mi caso, habíamos estado orando mucho por un negocio y se veía todo de lo más bien, se veía fácil, se veía que íbamos a poder recuperar la inversión rápido, y había algo que no, y entonces, pues, dijimos, ¿qué pasaría? ¿Por qué el Señor no quiere? Entonces, así quedó, no. Después nos dimos cuenta que ese negocio, que los que lo compraron, se fue abajo y no dio. Entonces supimos ahí por qué el Señor nos dijo que no, es porque nos protege. Él nos da, sí, nos da la habilidad de nosotros hacer riquezas y hacer nuestras cosas, pero muchas veces Él nos protege, amén. Entonces, quiero compartirles dos cosas un ejemplo. Por ejemplo, si el Señor nos dijera que sí a todo, muchos de ustedes están orando que deje de llover. ¿Cuántos están orando que deje de llover? Pero las personas que dependen de la lluvia, que trabajan en el campo, que les gusta que su jardín esté siempre verde, están orando que llueva más, que llueva más. Entonces el Señor no puede contestar a los dos. Tal vez para unos quiere que uno deje de llover, pero el otro quiere que siga lloviendo. Entonces el Señor no puede contestar algo así porque perjudica a uno o beneficia a otro. Entonces, si Dios, el número 2, si Dios diría sí cuando voy contra, el Señor no puede decir sí cuando es en contra de sus principios. Un ejemplo que tengo en mis notas es de que hay personas que quieren que alguien se enamore de uno cuando están solteros. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor no puede contestar esa oración porque va en contra de la voluntad de la otra persona. Tiene que ser que ambos se conozcan o lo que sea, pero cuando el Señor, cuando hay una oración así, tenemos nosotros que saber que estamos orando correctamente, porque si no, pues el Señor va a decir que no. Cuando el Señor nos contesta, muchas veces, y creemos que queremos que sea un sí, pero es un no, causa como una desconfianza, o tal vez no oré bien, tal vez no estoy lo suficientemente cerca al Señor, pero no se preocupe porque, de nuevo, el Señor nos protege. Entonces, Dios no puede decir que sí a todo el mundo, así recuérdense, a todos a la vez no nos puede decir que sí. Dios no nos diría sí cuando va en contra del libre albedrío o de la voluntad de la persona. Para que explicar bien, es no solamente en este momento, en tiempo de diferencia, sino que el Señor de esa forma nos protege, amén. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? Amén. Tal vez, bueno, si vamos a el contexto, vamos a ir a Corintios 12, en un rato más. En Corintios quería explicarles de dónde está Corintios y por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Corintios, en Corintios. Corintios es lo que es ahora conocido como Grecia, gran parte de Grecia. Y Corintio era una región muy cosmopolitana, que se puede decir. Era una ciudad muy grande, ahí era un puerto muy importante. Ahí había gente de todas partes de Asia Menor, de Europa, y era un lugar muy
Para darles una idea, haga de cuenta Houston, donde había gente de todos lados, muchas lenguas, muchas religiones, muchas cosas. Ahora, para darles una diferencia, era un lugar también muy religioso. Atenas, que venía siendo lo que es ahora la capital de Grecia, ahí estaban todos los intelectuales, ahí estaban lo que se consideraba un lugar donde había mucha universidad, mucho estudio. Pero en Corintio era donde llegaban todos los barcos que iban a Asia Menor y salían. Entonces vemos de que no solamente era un lugar de mucho mover, de mucho transición, de mucha gente, diferentes tipos de gente, sino también era un lugar que ellos se lo consideraban muy religioso. ¿Por qué? Encontramos de que había muchas iglesias, había 12 templos griegos y eran pues lo que ahora serían como mundanos, ¿verdad? Pero también había sinagogas, también había y ahí Pablo fue a establecer una iglesia, amén. Ahí estamos, hasta ahí estamos. Entonces vemos en 2 Corintios 12:2, donde vamos a empezar ahí en 2 Corintios 12:2. Dice, este es Pablo hablando a Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo en ese entonces hubo una división. Y cuando Pablo estableció la iglesia, él se fue a establecer otras iglesias, pero hubo un grupo de personas que decían que Pablo no era la autoridad. Entonces Pablo está defendiendo, se está escribiendo a Corintios. Por eso dice 2 Corintios, es la segunda carta que escribió a los Corintios. Entonces vemos de que él se estaba defendiendo de lo que estas personas estaban diciendo, que él no era autorizado por Dios, que era muy arrogante, que muchas cosas que se estaban diciendo, entonces él se está defendiendo. Entonces si vemos aquí dice, les está explicando por qué es que él era la persona adecuada. Y él estableció la iglesia. Si yo fui arrebatado hasta el tercer cielo, hace 14 años, si estaba en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Sí, solo Dios lo sabe. Estaba en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui arrebatado al paraíso y escuché cosas tan asombrosas que no se pueden expresar con palabras que ningún ser humano puede contar. Entonces vemos de que está él explicando por qué es que él es considerado el sacerdote o el líder de la iglesia en Corintios. Después de esto vamos a compartir 3 puntos muy importantes de los cuales tenemos que enfocarnos y es por qué el Señor no contesta o creemos que contesta con no. El punto número 1, a veces es porque Él me está, ¿qué dice aquí? Protegiendo, los que les estaba diciendo ahora en este momento. Cuando nosotros oramos y no recibimos el sí, es porque nos está protegiendo. Como les acabo de explicar hace un momento, nosotros estuvimos orando y ayunando por este negocio y por la gracia de Dios no se dio, pero después nos dimos cuenta que era que nos estaba protegiendo, tanto porque las personas que estaban involucradas en ese negocio pues tenían otras intenciones. El Señor siempre nos va a proteger, el Señor siempre va a estar, la palabra dice que sabemos de que Él sabe por adelantado lo que nosotros necesitamos antes de pedirlo. Entonces muchas veces el sí en realidad no es no, amén. Vemos de que cuando el Señor nos está protegiendo, puede ser de cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Ahora, también puede ser al contrario. Muchas veces salen las cosas sin mucho esfuerzo, una oración y se da, porque el Señor está protegiendo. El Señor sabe lo que necesitamos. Por ejemplo, escuchamos el testimonio de una hermana donde ella fue insultada por su jefe, pero sabíamos de que el Señor la iba a proteger y se ha visto la mano del Señor a tal punto que tiene mejor trabajo, está en una posición mejor
Y si humanamente hubiéramos tratado de evitarlo o de no saber lo que el Señor está haciendo, se pudo haber herido su corazón, pudo haber ya no querer trabajar o algo. Entonces vemos que el Señor nos protege, amén. El Señor siempre va delante de nosotros y nos va a proteger, amén. Hay momentos tan difíciles en nuestras vidas de los cuales siempre estamos esperando por la respuesta del Señor. Y muchas veces queremos que nos hable audiblemente, pero son por circunstancias y cosas que el Señor está haciendo. Cuando vemos que Pablo está compartiendo y la iglesia de Corintios, ahora él lo está haciendo por escrito, también vemos de que el Señor lo está protegiendo a él. Si me acompañan a 2 Corintios 12:7. Ahora, todo lo que se está compartiendo aquí está en la versión nueva traducción, no es la nueva internacional, amén. Por eso a lo mejor va a ser algo diferente en lo que ustedes están viendo en sus Biblias. Así que para evitar que me enorgullezca, se me dio una espina, en unas versiones dice aguijón, en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y evitar que me enorgullezca. Muchas veces cuando estamos fuera del Señor o cosas que nos pasan, el orgullo siempre muchas veces entra cuando tal vez sabemos no entendemos las respuestas que el Señor nos está dando, amén. Entonces aquí vemos que Pablo sabía por qué el Señor no le había contestado su respuesta, su oración. Ahora, la oración de él era que le quitara el aguijón. Eran 3 veces que lo hizo, pero él sabía. Así que para evitar que me enorgullezca, el Señor la respuesta fue no. Entonces tenemos humanamente también saber de que el Señor muchas veces nos va a decir no para proteger nuestro ego, para proteger nuestras forma de ser. ¿Por qué? Porque muchas veces si tenemos todas las respuestas, podemos creer que solamente a nosotros nos contesta el Señor y todo lo que oramos es sí y amén, pero hay que tener bien confiado en el Señor, amén. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Bien? Amén, amén. Entonces vemos de que Pablo también tenía esta forma lo que escribió, porque él sabía y él tenía conocimiento, no solamente físico, pero espiritual con el Señor. Cuando nosotros oramos, como lo hemos siempre estado enseñando, es de que tenemos que estar enfocados en Él. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que las personas digan, no importa lo que escuchemos o las noticias que escuchemos, siempre tenemos que estar enfocados en Él. Amén. Vemos también de que Pablo, más adelante en el capítulo 9, nos empieza a decir de explicarle a la iglesia de Corintios lo que estaba él pasando. Si vamos a 2 Corintios 12, del 2 al 4, antes de ir más adelante. Dice, yo fui arrebatado, esto aquí es Pablo hablando, dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo hace 14 años, lo que habíamos leído hace unos minutos. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Entonces vemos de que él les está explicando lo que él acababa de pasar. Amén. Más adelante. El que sigue, por favor. Bueno, entonces vemos de que, aquí está. Fui arrebatado, aquí ya perdí mi lugar. Cuando él está hablando de que él vio cosas ocultas que no hay ningún humano que la ha visto. Entonces él sabe de que si él al ver todo esto pudo el orgullo entrar en él y causarle de que pues se aleje del Señor. Entonces sabemos de que él, sabiendo que para evitar el orgullo, el Señor no le ha quitado los 3 aguijones, oró 3 veces por el aguijón. Amén. Ahora, todos sabemos de que el Señor nos va
a proteger. Otro punto es de que el Señor siempre nos va a enseñar. El punto número 2, por favor, para que lo apúntenlo. A veces es para que Él está, enseñando. ¿Qué pasa cuando digo enseñando? El Señor nos está mostrando por medio de sus respuestas lo que Él quiere que nosotros aprendamos. De nuevo, no siempre es el sí y no siempre es no, pero de que siempre en toda oración contestada o que uno crea que no es contestada, estamos aprendiendo algo. Hace unos años fue un poco difícil porque mi esposa tenía una cuñada que muy linda y estaba pasando por un proceso muy difícil y después nos dimos cuenta que ella se enfermó de cáncer. Y estuvimos orando, pero fuerte. Parecía que fue tan rápido lo que pasó. Estábamos orando y ella pues quería que la familia se unificara, que su esposo estuviera con ella, que todo lo que estábamos orando. Entonces, pero no veíamos nosotros algo positivo. Entonces vemos de que cuando estuvimos orando tan fuerte, que llegó el momento en que sí se pudieron unir las personas, y dijimos, ahora sí el Señor nos está contestando, esto va a ser un gran testimonio. Se vio que se estaba mejorando muchísimo, que ella ya estaba, hasta pensábamos que estaba recuperándose del cáncer. Sus hijos, todos, gracias a Dios, recibieron al Señor. El esposo recibió al Señor y al día siguiente se murió. Y dijimos, ¿por qué, Señor? Si ya nos habías mostrado que ella estaba sanando, que ella estaba fuerte. El Señor nos enseñó que su voluntad es las almas y por medio de ella, pues sus hijos llegaron, porque de otra forma no hubieran llegado a los pies del Señor. Siempre hay una enseñanza por la cual el Señor nos dice no. Y tal vez el no es ahora, pero puede ser para el futuro un sí. Amén. En 2 de Corintios 12, del 8 al 9, dice, esto es lo que él está hablando. En 3 ocasiones diferentes le rogué al Señor que me lo quitara, cada vez que dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. La enseñanza número 1 es de que no importa la respuesta que usted crea que recibió o no recibió, es que la gracia del Señor es la que nos lleva y nos enseña y nos lleva, como dice, de gloria en gloria. Muchas veces lo que es bendición para mí, tal vez usted lo ve como algo insignificante, pero es por gracia, amén. Y si Pablo sabe de esto, entonces nosotros tenemos que saber que la gracia es lo que nos lleva, es lo que el Señor va a contestar, es lo que nos lleva a la sanidad, es lo que nos lleva a la prosperidad, solamente por la gracia del Señor. Ahora les voy a enseñar 3 formas o la gracia la describe la Biblia en 3 formas. Y nosotros tenemos que saber en qué gracia estamos. Muchas veces nos conformamos con la misericordia del Señor. Y es bueno, pero nosotros ya estamos en gracia, no tenemos que siempre depender de la misericordia. Por ejemplo, para que lo escriban, tenemos la número 1, la gracia salvadora. No sé si estén en las notas. La gracia salvadora. ¿Qué significa eso? Que la gracia del Señor, que fue la que nos rescató de ir al infierno, la que nos ha rescatado y estar ahora ser como hijos del Señor en lugar de esclavos. Esa es la gracia, la que yo diría la más importante. ¿Por qué? Porque Jesús murió para que usted viva en gracia y gracia en abundancia. Pero es la gracia salvadora, esa es la que nos ha salvado y nos ha rescatado del infierno. Amén. Tenemos la gracia empoderadora. Esta es muy importante para los intercesores, para todos nosotros, pero la empoderadora, la que nos empodera, es la gracia que nos dice, tú vas a hacer algo que tú nunca creías que ibas a hacer. Esta gracia es la que nos lleva y nos dice, un ejemplo, para los que se graduaron. Yo nunca pensé que me iba a graduar, pero la gracia empoderadora es la que me llevó a terminar.
cuando estamos viendo una dificultad, cuando estamos viendo algo que parece imposible. La gracia que nos empodera es para llevarla a cabo. Que la palabra nos dice también que si ponemos las manos en los enfermos, ¿qué pasa? Sanan. Esa es la gracia que empodera. Si tan solo le decimos a esta montaña, muévete, se mueve. Entonces, esto es la gracia que también en la cual tenemos que estar siempre viviendo. Amén. Y tenemos la gracia que nos sustenta, la sustentadora. Esta gracia es la que nos da mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos. ¿De acuerdo a quién? A las riquezas de nuestro Señor. Esta es la gracia que nos sustenta del día a día. Porque aquí, si son como humanos como yo, hay días que uno no quiere ni salir de la cama. Pero esta gracia, la que nos sustenta, es la que nos lleva a hacer cosas, nos da habilidades de proveer, nos da habilidades de que cuando las personas nos vean a Cristo en uno, amén. Porque ¿de qué sirve tener cosas si no podemos testificar de Cristo, amén? Amén, amén. Vamos a algo rapidito aquí. El punto número 3, por favor. Cada vez que tal vez la escribí mal, dice, cada vez nos hace crecer. Cuando el Señor creemos que la respuesta debe haber sido sí, pero es no, es porque nos está haciendo crecer espiritualmente. Y ahí es donde nosotros podemos con autoridad decir somos maduros o estamos tan cerca de la voluntad del Señor que podemos llevar a cabo cosas que normalmente no pudiéramos. Nosotros cuando estamos en las 3 gracias y vemos, aunque sea nuestra respuesta que recibimos no, es porque nos hace crecer espiritualmente. Cuando nosotros pasó este testimonio que les estaba compartiendo, fue tan difícil porque creímos que no oramos lo correcto, pensamos que tal vez no fuimos lo suficientemente espirituales para que esta persona sanara. Pero también crecemos en el Espíritu y sabemos de que la voluntad es de Él y Él es bueno, pero y todo el tiempo. Entonces vemos de que cuando crecemos en el Señor y vemos algo, cuando la respuesta aún es no, la recibimos con gratitud, con un amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué padre quiere desearle algo malo a su hijo? Nadie. Entonces vemos de que cuando crecemos espiritualmente vamos a poder llevar a cabo las cosas espirituales a otro nivel. Amén. Si me acompañan a 2 Corintios 12, 9 al 10. Mire lo que Pablo está diciéndoles. Así que ahora me alegro. ¿Cuántos se alegran? Amén. De jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda obrar a través de mí. Pero por eso me complazco en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones y angustias que sufrí por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces vemos de que cuando nosotros estamos en una situación en la cual creemos que el Señor no nos está contestando, tenemos que saber que las tribulaciones vienen, pero nos podemos jactar y decir, yo soy débil, yo no sé lo suficiente, pero el Señor sí. Y ahí es cuando nosotros podemos decir que Cristo es el que va a darnos la victoria, y tener nuestro ego, nuestras ganas de hacer cosas al lado y permitirle a Cristo que Él haga las cosas, amén. Porque cuando uno dice débil soy, entonces es que podemos decir Él nos hace fuerte. ¿Cuántos aquí han sentido una debilidad tan fuerte que cuando solamente en oración es que nos empezamos a sentir fuertes? Esto es de lo que está hablando Pablo. Y un consejo que siempre le he dado a las personas a mi alrededor y a mis hijas es de que cuando se ore,
Y aunque la respuesta sea no, hay que tomarla con la misma gozo, con el mismo amor que recibimos como si fuera la respuesta sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a hacer fuerte. El Señor es el que nos lleva de victoria en victoria. Aún la respuesta siendo no, la victoria es tuya. Aún pensando de que débil eres, es fuerte. Entonces no sé en qué posición, en qué lugar está en una oración o una petición o espiritualmente cómo se sienten. Pero lo que sí sé, de que cuando más débiles nos sentimos y le entregamos esa debilidad al Señor, Él es el que nos hace fuertes. Va a haber ocasiones en que uno se ve todo oscuro, pero ante el Señor todo se alumbra. Cuando vemos de que el Señor está delante de nosotros, no importa lo que su mente le diga, lo que la gente le diga, Él es el que hace la victoria, amén. Él es el que nos da el poder de hacer las riquezas. Él es el que nos da la habilidad de decir, heme aquí, Señor, hazme fuerte, amén. En unos minutos vamos a orar, pero quiero dejarles también con otro testimonio similar, pero que fue de gran bendición. Bueno, no, de hecho, esto pasó hace un par de semanas. Hemos estado con mi esposa y yo con una carga de los cambios que iba a haber en la iglesia y cosas así. Pero el miércoles pasado oramos por una señora que estaba muy grave. No sé si ustedes se acuerdan. Y los que estaban en el grupo están en el grupo de intercesión. Esa señora hace 2 semanas nos habían dicho que me dijo el nombre de la enfermedad, pero no la recuerdo. Tenía líquido en el cerebro. No sé si se acuerdan ustedes de ella. Esta señora se comunicó a nosotros, está en California. Y oramos en ese momento, ese miércoles, hace 2 miércoles, y se volvió a orar este miércoles. Y creo que también se compartió en el grupo de intercesión. Y en momentos en el cual uno está pensando en cosas triviales como mi trabajo, los horarios de la iglesia, que fulano está enojado o que nos falta o que el dinero, llega este testimonio. Que esta señora, el día antes de ir a la operación, porque le iban a operar, le iban a hacer un tratamiento algo peligroso, no tenía nada. Los doctores dijeron que todo como que si no hubiera tenido nada. Y es cuando el Señor nos edifica y dice, Señor, lo que estoy pasando no es nada comparado con lo que otros están pasando. La respuesta no importa, pero nos diste la respuesta sí en orar por alguien que ni conocemos. Y la respuesta fue sí y fue sanada. Entonces cuando pasamos por cosas personales, cosas triviales, cosas que para nosotros son difíciles, siempre tengamos en consideración que el Señor va a responder. El Señor nos va a hacer fuertes. Y quiero que todos estemos tan seguros de esto que no importa lo que pase alrededor, el Señor es el que nos da la victoria. Amén. Como les decía, no sé si alguno tiene alguna petición en particular. Están los intercesores aquí, pueden pasar si gustan. Tal vez tú has pasado por una situación y la respuesta tú crees que es no. Pero el Señor te está protegiendo, te está edificando, te está haciendo crecer. No dejemos que las cosas de este tiempo nos alejen del Señor, amén. Si nos ponemos de pie, vamos a hacer también el llamado para los que están en casa, con todo rostro agachado. Vamos a declarar que este día es el día que ha hecho el Señor. Y repitan conmigo: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Declaro que tú eres mi único Salvador y que por tú haber ido a la cruz, yo soy salvo ahora, Señor. Y has escrito mi nombre en el libro de la vida, Señor.
y te doy a ti la gloria y la honra. Declaro esto en el nombre de Jesús. Amén. Para los que están en casa, los que están aquí, si usted hizo esa oración por primera vez o quiere rededicar su vida al Señor, no se vaya aquí, vamos a orar por usted. Y los que están en casa, mándenos un mensaje, déjenos saber si esta ha sido su oración por primera vez. Si hay algo en la cual le podemos ayudar, en oración o en persona, usted nos deja saber. Y declaramos de nuevo que aunque en nuestra mente creamos que la respuesta fue no, la respuesta es de que el Señor le da a usted la victoria. Y le da toda la honra al Señor por esto y les damos a Él un fuerte aplauso por lo que ha hecho por nosotros, porque Él es bueno y bueno todo el tiempo. Amén. Que Dios me los bendiga. Estamos de nuevo los miércoles, continuamos con el servicio de oración y estamos ansiosos de y muy contentos de que nos puedan acompañar, y si saben de alguien que tiene una petición o necesita algo, déjenle saber y continuamos orando. Amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.